continuamos con la serie de Dios existe. Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. En esta ocasión retomamos un poco la serie sobre si Dios existe y ofrecemos varios argumentos acerca de la misma. Recuerda que ya hay una playlist en este mismo canal acerca de los más de 10 argumentos que ofrezco a favor de la existencia de Dios. Y hoy quisiera entregarles por primera vez un argumento propio. Sí, uno mío, uno que yo desarrollé con el tiempo y durante los últimos 2 años he tratado de ir perfeccionando. Gracias a mis amigos Sebastián Pereira desde Argentina, a mi amigo Antonio Mata desde México y a mi hermano y compatriota León de Fe Razonable Colombia, que fueron los tres que propiamente han aportado muchísimo a que este argumento sea cada vez más fuerte. Hoy les ofrezco el argumento a favor de la relación mente-información matemática acerca de la existencia de Dios. Bienvenidos. Si alguna vez pensamos en encontrar a Dios en la ciencia, seguramente lo imaginamos en relación, por ejemplo, a la astronomía, la física, la biología o la genética, pero tal vez la prueba de la existencia de Dios esté más cerca de lo que pensamos. Quizás lo encontraremos a la vuelta de la esquina en la más abstracta y a la vez más exacta ciencia, las matemáticas, y su poderosa información en relación con la mente. El profesor de política pública de la Universidad de Maryland, Robert Nelson, asegura poder justificar la existencia de Dios en un artículo publicado en el Daily Mail y ha basado su conclusión en las ciencias matemáticas. Nelson pone como ejemplo el caso de Isaac Newton, quien tras grandes esfuerzos para encontrar una explicación científica de los fenómenos que estudiaba, terminó afirmando que estos eran voluntad divina. En otras palabras, el autor estima que se necesita de la existencia de algún tipo de Dios para hacer comprensible las bases matemáticas del universo. Así que antes de explicar el argumento hay que definir ciertos términos y características para que entendamos a qué me quiero referir con relación mente-información matemática. Primero, definición de información. La información es el conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia al estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Definición número 2. Las matemáticas. Ciencia que estudia las propiedades de los números como entidades abstractas y las relaciones que se establecen entre ellos y el mundo físico. Y definición número 3 respecto a la información matemática, esta es la unión de entidades abstractas que conforman datos y codifican un mensaje que transforma el conocimiento de los seres vivos pensantes. Y ya teniendo estas tres definiciones, podemos entonces hablar ciertamente acerca de la relación entre la mente y la información matemática. Si no conoces el argumento a favor de la existencia de Dios a partir de las matemáticas, te dejaré por aquí arriba un enlace para que lo veas antes de seguir con este video. Continuemos. El argumento versa así. Primero, la información matemática es un conjunto de datos procesados que constituyen un mensaje codificado independiente al intelecto humano. Segundo, el mensaje codificado que hay tras el ajuste fino acude a dos criterios: complejidad y especificación. Número 3. La complejidad y especificación del mensaje codificado del ajuste fino es en términos de una mente o en términos de objetos abstractos. La explicación no puede ser un ente abstracto debido a que no puede producir información por sí misma. Por lo tanto, la explicación de la información matemática es en términos de una mente. Si la explicación es en términos de una mente, entonces es teísta. Por lo tanto, la explicación es teísta. Por lo tanto, Dios probablemente existe. Así que vamos rápidamente a desarrollar premisa por premisa. Premisa número 1. La información matemática es un conjunto de datos procesados, constituyen un mensaje codificado independiente al intelecto humano. ¿Las matemáticas son una invención de la mente humana? Este es un muy importante cuestionamiento, porque el aporte de Kurt Gödel aquí arroja mucha información. Su teorema de incompletitud, publicado en 1931, se desprende de la famosa paradoja del mentiroso, que nos deja perplejos al indagar sobre la verdad o falsedad de las proposiciones. Gödel quebró la creencia generalizada de que la potencia de las matemáticas era infinita, expresando en términos matemáticos la proposición: este teorema no se puede demostrar. Y por supuesto la paradoja se hizo presente y lo demostró. De allí desprendió su célebre teorema, que afirma que en cualquier sistema que contenga la aritmética existe por lo menos
una fórmula que, aun siendo verdadera, no podrá jamás ser demostrada. Este descubrimiento provocó un vuelco en las matemáticas modernas y dio la base, entre otras cosas, para los estudios sobre inteligencia artificial. Su aporte, junto con el de Turing y de Chaitin, ya en la era de los computadores, fue responsable de que la ciencia oficial haya tomado posición en la cuestión y hoy nos afirme la existencia de las matemáticas como una entidad abstracta en sí misma, independiente de la mente humana. ¿Cómo pueden existir estas extravagantes relaciones entonces entre números fuera de la mente o inteligencia? Ya que si no es nuestra mente la que los creó, ¿cuál otra pudo haberlo hecho? Los entes abstractos y su relación con la realidad implican la posibilidad que podemos descifrar la codificación y su funcionalidad. Todas las ciencias rígidas como la biológica, la física y las matemáticas, entre otras, tienen que usar la conformación de datos y construcciones matemáticas para descubrir sus leyes más básicas, como por ejemplo, ¿qué es la fuerza? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, un conjunto de datos que describen un fenómeno físico. Por lo tanto, las leyes naturales, al ser explicadas bajo representaciones abstractas de la realidad, poseen información preexistente al intelecto del ser humano. Por lo tanto, las leyes naturales no se inventan, se descubre. Premisa número 2. El mensaje codificado que hay tras el ajuste fino acude a dos criterios: complejidad y especificación. Para ello, voy rápidamente a definir el por qué me estoy refiriendo a la complejidad y a la especificación como un doble criterio para el ajuste fino del universo. ¿Qué es complejidad? Bueno, es la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos interrelacionados y una vez entendido, se pueden encontrar mecanismos muy simples que producen su complejidad. Y si bien la palabra o el concepto de la complejidad tiene algunos sesgos diferenciadores según sea el área o el dominio en donde se hable de ella, en temas de informática y matemática es exactamente a lo que nos estamos refiriendo. ¿Qué es especificación? Esta se refiere principalmente a las instrucciones detalladas proporcionadas en conjunción. Especificación también sería descripción con la funcionalidad de explicar algo. Los detalles específicos para la funcionalidad de algo son el compuesto de la especificación y las descripciones explican la funcionalidad de algo, su racionalidad en su uso o su programación. Por lo tanto, la complejidad sería la probabilidad de que los códigos y las secuencias de información matemática existan de la manera que existen, y la especificación, funciones e instrucciones detalladas del contenido. Rápidamente vamos a la premisa número 3. La complejidad y especificación del mensaje codificado del ajuste fino es en términos de una mente o en términos de objetos abstractos. La probabilidad de secuenciar los datos matemáticos y la información necesaria para hacer sostenible un sistema a partir del azar, la aleatoriedad o por sí solos, por necesidad, son irrisorias y no pueden ser explicados solo con objetos abstractos o matemáticas. Si no hay razonabilidad tras su funcionamiento, si no hay una razón, una mente que preceda a las matemáticas para que las haga funcionar de la manera que deben funcionar, para tener los resultados que tienen en la actualidad. Mauritis Cornelis Scher decía lo siguiente: las leyes de las matemáticas no son meras invenciones o creaciones humanas, simplemente son. Existen independientemente del intelecto humano. Lo más que puede hacer un hombre de inteligencia aguda es descubrir que esas leyes están allí y llegar a conocerlas. Si las matemáticas fueran una invención humana, la premisa se cae por completo. Pero para inventar las matemáticas sería necesario inventar la realidad misma y por ende preceder a las matemáticas, cuestión que el ser humano no puede hacer. Premisa número 4. La explicación no puede ser un ente abstracto debido a que no puede producir información por sí misma. Las descripciones específicas de la información matemática explican la realidad de la existencia, por lo que los números abstractos por sí solos no pueden crear descripciones o explicaciones de sistemas complejos sin ser programados para dichas explicaciones, que deben ser funcionales para que hallen razonabilidad y explicación propia. Si un sistema complejo se puede explicar y describir, significa que es cognoscible y que solo la mente puede entender lo que la mente codifica cognosciblemente. Se hace necesario entonces explicar la existencia de la relación de la mente como secuenciador y codificador de la información matemática que otra mente puede entender y descubrir. Nikolai Lubachevsky decía lo siguiente: no hay rama de la matemática,
por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. Primera conclusión. Por lo tanto, la explicación de la información matemática es en términos de una mente. Dios existe como mente antecesora a la información matemática por un doble criterio, por complejidad y por especificación. Los enigmáticos triángulos de Pitágoras o la increíble complejidad del misterioso número pi o proporción áurea transmiten una composición de datos que informan al observador un ajuste fino de una mente pensante detrás de la información matemática. Excelsas, supremas, excelentísimas, incomprensibles, inestables, innumerables, admirables, infalibles, singulares, que corresponden por semejanza a Dios mismo, decía Luca Pacioli. Las matemáticas son comprensibles y la comprensibilidad nace de la mente, de la organizada información y descripción de un hecho que es complejo pero accesible. Un dilema matemático no se considera agotado hasta que haya llegado a ser intuitivamente evidente. Resulta evidente que se ha olvidado un componente en los estudios cosmológicos. El origen del universo, como la solución del cubo de Rubik, requiere una inteligencia. El origen del universo requiere una inteligencia a una escala mayor, una inteligencia que nos precedió y que decidió conformar como un acto deliberado de creación estructuras idóneas para la vida. Por lo tanto, no estamos en posición matemática, menos científica, de decir que la mente que precede a la información matemática es Dios, aunque la probabilidad es muy alta y la fe confirma dicha probabilidad en un caso acumulativo. Si podemos determinar lo que no es, por ejemplo, la nada, la casualidad, el azar, la aleatoriedad o la espontaneidad, tenemos evidentemente muchos argumentos que apuntarían a que es una mente y por lo tanto es en términos teístas la explicación de que algo existe en vez de que nada existe. Por lo tanto, alguna entidad que desconocemos científicamente está detrás de la dinámica del universo expresado en leyes matemáticas. Premisa número 6. Si la explicación es en términos de una mente, entonces es teísta. Conclusión número 7. Por lo tanto, la explicación es teísta. Y octavo, por lo tanto, Dios probablemente existe. Así que, como conclusión, el argumento a favor de la relación mente e información matemática apunta a la complejidad y a la especificación del ajuste fino como un doble criterio, como resultado de una mente que codifica y plasma las leyes matemáticas mismas de forma coherente y descifrable que la mente humana puede estudiar, secuenciar, describir y probar como medio racional de demostración que una arquitectura poco probable de que exista, a menos que sea probable de que Dios exista. El gran científico y matemático protestante del siglo XVII, Johannes Kepler, escribió la frase sobre el cual dijo: las formas geométricas han provisto al creador del modelo para decorar el mundo entero. Podría decirse que Kepler buscaba amar a Dios con su mente y deseaba pensar los pensamientos de Dios después de él. Intentaba razonar desde la cosmovisión bíblica. Reconocía la soberanía de Dios sobre toda su vida y aprendizaje. Y es que la expresión pensar los pensamientos de Dios después de él se asemeja a lo que escribió el salmista en algún momento. Diría en el Salmo 36, verso 9: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Por lo tanto,